Capítulo 2. La eterna dualidad, divina y animal. Por naturaleza el ser humano es un ser social, su gran instinto de supervivencia así lo requiere, es un ser diseñado para vivir en comunidad, lo que le ha permitido desarrollar portentosas civilizaciones, como la egipcia y la helénica en Occidente, la hindú y la china en Oriente. También lo ha llevado a concebir grandes proyectos, como la exploración de la Luna, o el desciframiento del genoma humano. Por otra parte, el hombre es un ser creador de herramientas, desde las más burdas, hasta las que preceden a los grandes diseños tecnológicos. El hombre ha recorrido un largo camino, de las pinturas rupestres, hasta el sofisticado diseño de los microprocesadores, lo cual se ha traducido en bienestar material. Ha transcurrido mucho tiempo desde que el hombre abandona el hábitat de los arbustos para adentrarse en la desprotegida pradera. Fue entonces cuando necesitó fabricarse sus creencias, mito y ritos. Para ello se apoyó en los hechiceros, los curanderos, los alquimistas y los sacerdotes. Necesitaba para salvaguardarse de los misterios de la naturaleza. En ese camino fue avanzando hasta que, por fin, creó el método científico para tratar de dar una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Hoy resulta que todos estos prodigios le han hecho olvidar su origen animal, convirtiendo a la raza humana en el mayor depredador hasta ahora conocido. El que como ningún otro ser, ha dañado a su hábitat. La historia de la evolución nos indica que el hombre es un ser instintivamente territorial, parece que fue concebido con los genes del dominio y del poder. Así entonces, el hombre ha vivido en una eterna pugna con su hermano, la eterna lucha de Caín y Abel. Veo en los otros, el reflejo de las partes que no me agradan en mí. El lado oscuro de la naturaleza humana. El que Jung llamó la sombra, es la manifestación del instinto de poder, es la lucha por la imposición de nuestros propios intereses por sobre los de los demás. Es el Caín que utiliza la violencia como único argumento capaz de sustentar ante su miseria de espíritu. Es la intransigente toma de posiciones radicales lo que constituye la esencia del fanatismo, conmigo o en contra de mí. El fanático toma como pretexto cualquier culto, cualquier raza, nacionalismo, ideología, religión o creencia, y hace de ello el único argumento válido, niega a los otros el derecho a sustentar un punto de vista diferente. Es este fanatismo lo que le ha dado oportunidad a hombres ambiciosos y sin escrúpulos, para justificar actos de barbarie en nombre de su causa. Hábiles manipuladores de la masa, que en beneficio de intereses personales un narcisismo desmedido, han emprendido actos de destrucción en contra de individuos o de grupos, aberrantes actos que denigran a la especie humana. Para ellos la violencia es el único camino para imponer su razón. ¿Qué somos, ángeles o demonios? La fe, apasionada, fanática, se debe a la falta de equilibrio propio, a la falta del ser. Erich Fromm. Esteban era un hombre poseedor de una fortaleza que, más allá de su aspecto físico, surgía de lo profundo de su ser, su temperamento explosivo era un volcán contenido próximo a erupcionar. Poseedor de una firme determinación que fácilmente podía convertirse en obstinación, que a veces rayaba en la necedad, esto lo reflejaba en situaciones en las cuales se le obligaba a tomar una posición, ya que por lo demás, su semblante taciturno y reservado, la mayoría de las veces resultaba agradable. Para María del Carmen se trataba un ser encantador. Pero ella, no veía que Esteban, en su más temprana edad, había adquirido una dolorosa y difícil de curar enfermedad llamada resentimiento. Enfermedad del alma, que solo el amor y la compasión pueden sanar. Quien ha sufrido la falta de estima en cualquiera de sus manifestaciones, quien ha padecido el rechazo y la marginación, quien ha sido víctima de la intolerancia y la indiscriminación, sabe que esto puede desencadenar en actos de violencia irracional si no se cuenta con un espíritu de grandeza que despierte el amor y compasión dentro de sí mismo, que comprenda la miseria e ignorancia humana, como fue el caso del apóstol Pablo. O, el alma grande de Gandhi. Por no mencionar al poseedor de la prueba más grande de amor y perdón, Cristo. Pero Esteban no tenía ese espíritu. Él no vislumbró este camino. Desde su primera infancia sufrió la carencia de afecto que, aunada a la estrechez económica, lo ponían en una posición desfavorable frente a la vida. En un entorno hostil, de costumbres arcaicas, con el paso del tiempo fue desarrollando cualidades que le permitieron sobrevivir con éxito en un mundo cerrado. Lamentablemente, estas cualidades a veces no eran manejadas atinadamente. Sus accesos de violencia incontenible. La única herencia que obtuvo de su madre fue la apariencia física, mientras que del padre recibió la inteligencia natural y la firme voluntad. Nada más. Aunque con ellos le fue suficiente para sobrevivir con éxito a las condiciones adversas de su origen y circunstancias.
Esteban fue revelando en la escuela su carácter violento, la temeridad de sus acciones así lo constataban, era muy usual que fuera desafiado a enfrentar a sus compañeros, los cuales, en la mayoría de los casos, lo retaban en condiciones de superioridad, ya fuera por edad, estatura o número de adversarios. Esteban no regía la provocación, al contrario, la encaraba con un coraje, era su forma de sacar el resentimiento albergado en él. Los ojos que observan. En la localidad donde nació Esteban existía un grupo de personas que realizaban reuniones privadas. El grupo estaba formado por comerciantes, artesanos, religiosos, políticos retirados, autoridades de nivel medio, académicos y funcionarios escolares. Como puede notarse, el grupo contenía en sí mismo a todo el aparato social. Era un motivo común lo que los reunía: el espíritu separatista vasco. Algunos eran radicales, partidarios de la lucha armada. Y tenían nexos con el grupo subversivo terrorista ETA. Dadas sus condiciones de vida y características personales, Esteban fue seleccionado por ese grupo y puesto a prueba sin que él tuviera el menor indicio de ello. Es decir, lo vigilaron sin darle la oportunidad de notarlo, aceptarlo o rechazarlo. Para la selección varios aspectos fueron tomados en cuenta, aunque hubo uno que llamó poderosamente la atención de los reclutadores: su discreción. El grupo lo aprobó en este aspecto cuando las autoridades escolares lo presionaron para que delatara el nombre de ciertos jóvenes que habían robado exámenes finales. Esteban conocía las identidades de los tramposos, pero aún con el riesgo de ser expulsado del plantel, no los delató. Finalmente fue expulsado de la escuela por no incriminar quiénes habían sido los responsables de la agresión de un profesor, aunque después confrontó duramente a los atacantes de tan artero hecho. En la amistad, como en el amor, existe un ingrediente fundamental, y que es que el afecto debe ser incondicional, por los hechos antes mencionados. Esteban se fue ganando el aprecio y reconocimiento genuino de sus compañeros y maestros, superando por primera vez en su vida el inconveniente de su origen. Pero había algo en él que no estaba superado, fruto de sus años de marginación y el abandono paterno: la aversión por todo lo que representara autoridad. Los jóvenes por naturaleza son idealistas y apasionados, su rebeldía nace de las ansias por reafirmar su identidad, por saber cuál es su papel en la vida. Por lo tanto, las ideologías particularmente extremistas son fáciles de incubar en jóvenes cuyas personalidades son caracterizadas por el resentimiento social y no han encontrado una forma productiva de expresar esta insatisfacción. Con tales condiciones, fácilmente se puede llegar a tomar una posición radical y violenta en la vida, y lo sabían muy bien quienes se dedicaban a reclutar miembros para el grupo terrorista ETA. Su principal fuente de militantes era, precisamente, la juventud. El adolescente Esteban era el prototipo de muchacho que ETA buscaba. Se sabía que en ocasiones tomó actitudes francamente temerarias, como sus demostraciones públicas de simpatía hacia ETA. Cuando algunos compañeros suyos fueron detenidos por haber sido sorprendidos pintando paredes con leyendas y distribuyendo panfletos del grupo subversivo, Esteban participó activamente para evitar que estos compañeros fueran separados de la institución docente. Su posición más bien procedía por una actitud protagonista que por verdadera convicción, ya que en el fondo no profesaba ningún credo ni religioso o ideológico, era más bien un ávido deseo de llamar la atención, de destacar de alguna forma. El mecanismo de selección funcionaba de esta manera: dentro del colegio estaba infiltrado, entre alumnos, profesorado, o personal administrativo, un simpatizante de ETA. Este era el encargado de realizar una primera selección que hacía llegar a la célula de su grupo. Era allí, donde después de discutirlo y de verificar el perfil del señalado, se decidía si era apropiado para ser incluido en la lista de candidatos, quienes después eran puestos a prueba. Los potenciales candidatos desconocían que habían sido elegidos. Las bases del grupo estaban conformadas por simpatizantes del grupo terrorista, pero que no participaban activamente dentro del brazo armado. Su conexión se realizaba a través de algún coordinador o general que tenía contacto directo con alguno de los comandos. El jefe de las bases reportaba a mandos medios, quien a su vez reportaban a otro de mayor jerarquía y así hasta alcanzar la élite. El mando central se partía de los reclutadores, para pasar por los filtros y finalmente llegar a la cúpula. Esa era la estructura y había sido pensada para que resultara muy difícil seguir la línea jerárquica. Casi siempre los miembros del grupo desconocían el nombre de sus compañeros, si acaso y en el mejor de los casos, podían saber algún sobrenombre que no revelara identidad alguna. A través de reuniones secretas se decidían los destinos y acciones del grupo, y la manera en que bajaba la información hacia los simpatizantes, era mezclando a los mandos medios en reuniones culturales, deportivas y sociales.
Después de ser seleccionados, los candidatos eran observados y probados bajo ciertas circunstancias. En caso de ser elegidos, primero se les adoctrinaba, y después se les obligaba a realizar un ritual de juramento, en el cual se le informaba de las represalias que correría en caso de traicionar a la organización. El mayor privilegio que recibían los nuevos miembros, era servir a la gran causa nacionalista de la emancipación del País Vasco. A los nuevos se les encomendaba misiones menores que eran, en cierta medida, la forma para cerciorarse si el elemento tenía las condiciones suficientes para llevar a cabo acciones estratégicas. Los elementos de un comando tenían la peculiaridad de que no se conocían entre sí, el contacto se hacía de manera indirecta a través del coordinador, obviamente con ello protegían el anonimato de los miembros. En el colegio de Esteban estaba infiltrado un miembro del grupo, se trataba de un profesor. Había descubierto ciertas cualidades en Esteban, un perfil de ser más hombre de acción que de análisis, su tendencia a la violencia, y un deseo desmedido de protagonismo. Todo ello lo convertía en el candidato ideal para tomar parte en una misión que estaba gestándose con elementos nuevos. Los recién reclutados tenían la ventaja de no ser aún detectable por la policía secreta antiterrorista. Para quienes, indudablemente, su mayor obstáculo era identificar a los nuevos miembros de la mortal organización. El procedimiento de reclutamiento era muy estricto, lo que dificultaba la intromisión de algún espía del gobierno español, después de que algún padrino, o, como en el caso de Esteban, un seleccionador, recomendara al futuro aspirante y este fuera aceptado como candidato. Aquel que lo había llevado al grupo ya no tendría después ningún ascendente sobre él. Esta responsabilidad recaería en el mentor correspondiente. Más adelante una comisión anónima determinaría si el prospecto era aceptado para incorporarse en la organización. Los candidatos tenían que cumplir el requisito de no haber participado previamente en actos reivindicatorios, para que en caso de ser detectados y detenidos por las autoridades, no existieran elementos para condenarlos. Esto facilitaba el trabajo de los abogados, quienes rápidamente gestionaban su libertad para que no pudieran ser presionados para hablar. Estos simpatizantes tenían una vida pública y ciudadana incluso prominente. Otras cualidades a evaluar eran la lealtad, el valor, la discrecionalidad y la firmeza de convicciones. Recibir órdenes y no cuestionarlas era parte fundamental del adoctrinamiento, lo que hacía que la estructura del grupo fuera militar. Esteban no profesaba en sí una ideología estructurada, le bastaba seguir la consigna: la autonomía del País Vasco. Esteban compartía con el grupo el principal fundamento: el cultivo del odio. Sin percatarse del todo, Esteban fue adiestrado junto con algunos otros candidatos, en su mayoría jóvenes, todos de diferentes estratos sociales, quienes eran conducidos por el coordinador. El entrenamiento consistía en actividades deportivas, las cuales permitían observar su capacidad física y coraje, además de la asistencia a celebraciones públicas, como ferias, bailes y diversiones en general, esto para propiciar un sentido de pertenencia y de unión entre el grupo. Todos ellos tenían algo en común: su actitud nacionalista extrema. Se les adoctrinaba inculcándoles los valores de la organización, se daba por sentado que la deserción era el peor de los crímenes, castigado con la muerte. Estaba como pez en el agua, pocas veces se había sentido tan bien aceptado, pensaba que había encontrado una familia sustituta, puesto que nunca antes había sido tratado de forma tan agradable. Vivía en un auténtico ambiente de cordialidad y camaradería nunca antes conocido por él. Por primera vez era valorado y reconocido por otros, pensaba que al fin había encontrado su sitio en el mundo, en donde su condición social o su origen familiar no resultaban importantes, solo importaba lo que él era. ETA. El País Vasco es conocido actualmente por la alta violencia en que vive y que emana del grupo terrorista ETA. Inspirados por el radicalismo nacional de Sabino Arana, fundador del Partido Nacional Vasco, PNVA, creado a comienzos del siglo XX. La mitología esquerra, parte de la gran diosa Mari, la Madre Tierra, quien tuvo dos hijos, Atarrabi y Mekelats, uno era bueno y el otro era malo, representan la eterna dualidad entre el bien y el mal, la lucha de dos hermanos antagonistas de una tierra dividida, en una lucha por su identidad. La violencia yace en el baúl de lo irracional. El terrorismo emana de lo primitivo, acción punitiva y ciega, que nace de la frustración ancestral y que se reviste de argumento. El odio de Caín es hijo de los resentimientos por no tener la capacidad para amar que tiene su hermano. Caín se encuentra carente de la virtud humana de la compasión, ante esa impotencia, su naturaleza se vuelve esclava del odio, y como único argumento esgrime la violencia. Y la muerte es exclusivo camino. El reclutamiento de Esteban. El día era terriblemente frío.
Cubierto por la bruma intensa proveniente del Mar del Norte, no había muchas opciones para pasar la tarde del viernes, se requería un lugar cerrado, tapear, esto es vino, y bocadillos, una compañía y música, por lo que la invitación de sus colegas le cayó como anillo al dedo. Reinan era un joven que se agregaba periódicamente al grupo de los compañeros de Esteban, aunque no era estudiante, era joven como ellos, contando con 3 años más de edad, se distinguía por su inteligencia, cultura y prudencia, tenía una virtud poco frecuente entre los jóvenes. Sabía escuchar. La tarde y parte de la noche transcurrió en un ambiente de camaradería, risas espontáneas, temas de aventuras amorosas, no podía faltar la pasión por el fútbol, quizás se bebió de más, pero la ocasión así se presentaba. Finalmente, pidieron la cuenta y se marcharon después de las 2 de la mañana. Reinan le preguntó que por qué rumbo iba, Esteban le dijo que cerca de la carretera principal. Reinan se ofreció a llevarlo, se despidió y abordaron el Beojet del primero. El frío volvía a ser protagonista. Reinan le ofreció un cigarrillo, lo cual aceptó Esteban, aunque no fumaba por lo regular después de unos tragos. Y el frío de la noche lo justificaban. Después de un silencio finalmente Reinan habló. Esteban, ¿te puedo hablar sin rodeos? Esteban lo miró de soslayo y con una afirmación con el movimiento de su cabeza. Dijo. Adelante. Bien Esteban. Lo que te voy a decir solo debe quedar entre nosotros dos. En nadie más. Y fue directamente al punto. Esteban, te hemos estado observando durante un tiempo. Y el grupo al que yo pertenezco, creemos que tienes el perfil y las agallas para pertenecer a él. Esteban parafraseó. Al grupo. Y también fue directo. ¿A qué grupo te refieres, Reinan? Se hizo un silencio, quizás más poderoso que las palabras. Reinan escuetamente contestó. ETA. Esteban apuró una bocanada de su tabaco. Respiró profundamente, y le preguntó a Reinan antes de responderle. ¿Eres tú de la organización? Un escueto sí, contestó Reinan. Mi misión es reclutar gente. Esteban volvió a guardar silencio. Esto es delicado. ¿Y por qué han pensado en mí? Bueno, el consejo de la organización tiene interés en ti. Has demostrado inteligencia, valor, coraje, temperamento y discreción en tus actos, como estudiante, y como amigo de los simpatizantes del movimiento etarra. Esteban interrumpió. Bueno, una cosa es simpatizar con la causa vasca. Aquí todos lo somos y otra cuestión es ser miembro. El riesgo es mucho. Todo eso es cierto, Esteban. Dijo Reinan. Dándole a entender que era muy razonable su argumento. Antes de contestar, Esteban piensa que es un privilegio muy grande ser escogido miembro de la organización y que servirás a una gran causa. La emancipación del pueblo vasco. Esteban contestó con cierta duda. Es algo que se debe de pensar bien. ¿No crees, Reinan? De acuerdo, pero de esto ni una palabra a nadie. Seguro. Contestó Esteban. La decisión de Esteban. Esteban durante la siguiente semana, pareció entrar en un limbo. Había un ángel que le aconsejaba, y tú que ganas, es mucho el riesgo. Y por otra parte su diablillo, el ego, le decía, has sido seleccionado para hacer historia, no pasarás desapercibido por esta vida, tal vez podrás alcanzar niveles insospechados en la organización, ese es tu destino, y lo tienes que vivir. Era una decisión que se tenía que tomar en la soledad, pero esto era la historia de su vida. Finalmente pensó, a nadie le hago falta, mi madre sale con un hombre viudo que espera que ella se decida para vivir juntos, yo soy su inconveniente, y de esta manera le resolvería el problema.